Muy buenos días, comunidad científica. Antes de dar la bienvenida a este seminario y presentar a la unidad de investigación médica en enfermedades neurológicas, quiero platicarles que tenemos ya en el chat de este seminario un link en el cual ustedes pueden dar clic y ahí pueden registrar su asistencia. ¿Esto con qué fin? Con el objetivo de poder solicitar su constancia. Recuerden que las constancias se otorgan de modo semestral, entonces estamos iniciando semestre. Es un link muy corto, es un cuestionario muy cortito en el que anotan sus datos y de ese modo nosotros registramos su asistencia. Entonces, ahora sí, les presento el seminario que presenta la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Neurológicas con el tema Investigación Biomédica y Clínica en Deterioro Cognitivo, Gliomas Cerebrales y Epilepsia. En este seminario vamos a tener temas como cambios cardiovasculares y deterioro cognitivo, el papel de los biomarcadores moleculares en el diagnóstico y pronóstico de pacientes con gliomas cerebrales y estudios biomédicos y clínicos de los cannabinoides para el control de la epilepsia. Para ello me permito presentar al doctor Israel Grijalva Otero, quien es el jefe de esta unidad, y él es especialista en neurocirugía, maestro y doctor en ciencias médicas, es investigador nacional nivel 2, tiene 77 artículos publicados, 12 capítulos de libro y 2 libros. Tiene alumnos graduados de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Adelante, doctor, bienvenido a todo su equipo y a usted. El doctor se está tratando de conectar. Un momentito, por favor. Ok. Gracias. Aprovecho el espacio en el que se conecta el doctor Grijalva, tuvo un problema con el internet. Les comunico que a partir del 18 de julio se abrirán las inscripciones para poder registrarse al Foro Nacional de Investigación en línea. Recuerden que toda esta información de cualquier modo la publicamos en @saberims, entonces desde ahí pueden seguirnos y conocer la liga o bien entrar directo a la página del foro.
La unidad tiene un problema técnico con el internet. Los invitamos a que hagan su registro a través del chat, a través del link que está en el chat. Por favor.
Vamos a dar unos minutos más para darle oportunidad a la unidad a que se pueda conectar, de favor. Ahí ya está. ¿Listo? Buenos días. ¿Me oyen? Sí, adelante, doctor. Perdón por los problemas técnicos, pero perdimos el internet. Estamos en la unidad de investigación y perdimos el internet y hasta ahorita se pudo restablecer. Bueno, vamos a dar inicio 15 minutos tarde a esta presentación. Afortunadamente espero que no tengamos más
problemas. Entonces, la presentación de este seminario de investigación le corresponde a la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Neurológicas, y el título del seminario es Investigación Biomédica y Clínica en Deterioro Cognitivo, Gliomas Cerebrales y Epilepsia. Vamos a ver. En primer término, vamos a referirnos a cambios cardiovasculares y deterioro cognitivo. Específicamente en este aspecto, la doctora Paola García de la Torre se va a referir específicamente a aspectos de rigidez arterial y deterioro cognitivo, así como a biomarcadores relacionados con enfermedad cardiovascular y deterioro cognitivo. No voy a abundar más en lo que quería señalar por obviedad de tiempo, y también la doctora va a hablar específicamente en modelos animales, a las alteraciones que se han descrito en la microvasculatura asociadas a la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Así bien, también se referirá a la aplicación de suplementos alimenticios para modificar el deterioro cognitivo. Posteriormente, la doctora Iris Feria le corresponderá hablar sobre gliomas cerebrales. Aquí vemos en una resonancia magnética un glioma cerebral. No voy a detenerme a dar más detalles al respecto. En los últimos años, la Organización Mundial de la Salud ha generado una clasificación para tumores del sistema nervioso en la cual se define a los gliomas difusos de tipo adulto, y además de el diagnóstico neuropatológico específico para este tipo de tumores, se hace hincapié en la biología molecular de los mismos, específicamente para la determinación de mutaciones del gen de la isocitrato deshidrogenasa, el IDH1-2, así como la pérdida genética de los cromosomas 1p19q. En esta ocasión, la doctora Feria nos va a hablar de los biomarcadores FOXM1-3, que es, este biomarcador es importante específicamente en el diagnóstico de gliomas de tipo adulto, gliomas difusos de tipo adulto, que tienen problemas de diagnóstico, o sea, que tienen problemas, necesita una definición adecuada para poder definir el diagnóstico específico. Y también hablará desde el punto de vista predictivo de otros biomarcadores como el VEGF, el CD133 y el CSPG4. Finalmente, en relación a epilepsia, nosotros nos hemos dedicado específicamente a epilepsia fármaco-resistente. Sabemos que 1 de cada 3 casos de epilepsia son fármaco-resistentes y el costo anual del tratamiento es grande. En México por año se gastan más $2,646 y en Estados Unidos se gasta menos. Entonces, ante la baja respuesta de los fármacos antiepilépticos actuales, se ha iniciado el uso de cannabinoides en los últimos años, específicamente derivados de cannabis sativa, aunque no se ha avanzado mucho al respecto por el problema, pues, que este es la cannabis, pues, genera adicción también, y entonces eso limitó mucho la investigación. El cannabidiol es el ingrediente más estudiado al respecto y se usa principalmente en niños. Sin embargo, los mecanismos por los que funciona el cannabidiol todavía no se conocen de forma adecuada. Hay diferentes contradicciones entre los modelos animales en animales inmaduros y adultos, lo cual va a abordar la doctora Sandra Orozco Suárez, y también en pacientes el cannabidiol tiene respuestas variables y todavía se desconocen qué aspectos podrían influir en su eficacia. Ella también hablará de estudios del sistema endocannabinoide. Sin más, quisiera ya darle la palabra a la doctora Paola García de la Torre para que desarrolle su tema. Nos van a ver, en este caso, estamos en una sola computadora. Espero que no tengamos ningún problema ulterior.
Hola, yo soy Paola García de la Torre, para los que no me conozcan, y yo les voy a hablar de lo que hemos hecho hasta ahora de cambios em, cardiovasculares y deterioro cognitivo. Em, Nada más una pequeña introducción de esta unión del sistema cardiovascular y cerebral. Sabemos que hay alrededor de 50 millones de personas en el mundo con demencia. Y además sabemos que el 30% de las muertes a nivel mundial son causadas por una enfermedad cardiovascular. Se sabe que en el 90% de los casos de la enfermedad de Alzheimer hay acumulación de beta amiloide en los vasos. Además hay una reducción en el flujo sanguíneo cerebral y en la utilización de la glucosa en cerebro. Eh, y bueno, también sabemos que los factores de riesgo cardiovasculares están asociados a una mala salud cerebral, lo que nos dice que están íntimamente conectados. Y pues esto está relacionado al hecho de que entre el 15 y el 20% del rendimiento cardíaco va a ir hacia el cerebro. Si estudian demencias, y si no, creo que también lo han escuchado, entre el 60 y el 90% de los casos de la enfermedad de Alzheimer están asociados a enfermedad cardiovascular, lo cual quiere decir que son mixtos y que se encuentra enfermedad de Alzheimer junto con demencia vascular. Esta unión estrecha, donde mejor la podemos ver es en la barrera hematoencefálica o la unidad neurovascular, que es donde ocurre el acoplamiento neurovascular, ¿no? Entonces eso como una pequeñísima introducción. Nosotros teníamos hasta el año pasado un modelo murino triple transgénico para la enfermedad de Alzheimer, que lo que tenía eran mutaciones que se sabe que producen Alzheimer. En este transgénico, para la presenilina 1, además tenía el transgen con una mutación de tau y una mutación de APP humanas que se sabe que causan Alzheimer. Y nada más aclarar que el ratón se quedaba con todos sus genes, no era knockout para nada, simplemente tenía estos 3 genes introducidos. Y este fue el modelo que empezamos a usar. Lo primero que reportamos fue que había una disminución en la longitud del telómero. El telómero son estas repetidos que tiene al final el cromosoma y que lo protegen de ciertos cambios tales como el estrés oxidativo o incremento del estrés oxidativo y evita que haya problemas ya directos con los genes cuando hay replicación también, ¿no? Y lo que vimos fue que los animales transgénicos para esta enfermedad tenían una reducción en el telómero en linfocitos, pero no lo pudimos ver en el hipocampo o en cerebro. Y también vimos un incremento en estrés oxidativo en linfocitos, tanto en especies reactivas de oxígeno como en la peroxidación de lípidos, lo que nos llevó a pensar que este estrés oxidativo en sistema, o sea, a nivel sistémico, ya que no lo veíamos en cerebro, sino en linfocitos, podía estar perjudicando más de lo que se estaba reportando a esta enfermedad, ¿no? Entonces, sabemos que en la enfermedad de Alzheimer la proteína precursora de amiloide es cortada por estas secretasas y depende qué secretasa la corte es el tipo de oligómero que se va a producir. Estos monómeros después se convierten en oligómeros y acaban en fibrillas en la enfermedad de Alzheimer, y esto es debido a varios factores, entre los que está la deficiencia de limpieza, digamos, ¿no? Entonces hay una parte de degradación de beta amiloide por la microglía, que sería interna del sistema nervioso central, y otra que se exporta a través de la barrera hematoencefálica a la circulación, y ahí se puede ya desechar, digamos, ¿no? Entonces puede haber un mal funcionamiento ahí. Y con eso en mente quisimos evaluar esta unidad neurovascular, estas células endoteliales y sus uniones estrechas en los animales transgénicos. Y pudimos ver que en corteza no hay muchos cambios. Sí hay un incremento de Z1, que es una de estas proteínas de uniones estrechas, y un decremento de claudina a los 10 meses de edad, pero en corteza no vemos muchos cambios significativos.
Sin embargo, en hipocampo, y aunque no es significativo, vemos que con la edad, a los 10 meses, ya hay un incremento de todas estas proteínas de unión estrecha, que no quiere decir que haya más uniones estrechas, sino más proteína, y que está relacionado a este incremento también de angiogénesis en el cerebro, pero que creemos que es patológico. Este incremento en angiogénesis está asociado a una pérdida del flujo de sangre al cerebro, y entonces como respuesta el sistema crea esta angiogénesis, pero pues creemos hasta ahora que es patológico. Y en ese sentido ahorita estamos analizando con estas proteínas de uniones estrechas qué es lo que pasa, o sea, aunque vemos más a nivel proteína, en dónde está, ¿no? Entonces estamos haciendo un análisis con microscopía confocal, y este es un pequeño ejemplo simplemente de que a los 9 meses el wild type las tiene acomodadas dentro, o sea, en el vaso. Esto verde son los núcleos, entonces podemos ver que en el vaso están las proteínas de uniones estrechas, que sería lo normal. Pero en el triple transgénico empieza a desaparecer por lo menos esta unión al vaso, a donde esperaríamos que estuviera. Y lo mismo a los 13 meses, ya por envejecimiento, vemos un decremento tanto en los wild type como en los transgénicos, pero además en los transgénicos vemos como desacoplamiento de las proteínas. Bueno, entonces para tratar de trasladar todo esto a adultos mayores, usamos, bueno, o más bien nos acercamos a dos sistemas que ya tienen muchos adultos mayores, que en este caso es la UMADE del Hospital de Cardiología del Siglo XXI, en donde su población mayor de 60 es la mayoritaria, y al doctor Sergio Sánchez, que tiene una cohorte de adultos mayores desde hace ya varios años y que nos permitía evaluar a los adultos mayores que no tuvieran, hasta donde sabíamos, que no tenían una salud cardiovascular deteriorada. Entonces lo que se trató de ver aquí es hacerles un diagnóstico clínico y neuropsicológico de deterioro cognitivo, ya que no tenemos forma de hacer los PET que se hacen para ver Alzheimer, y además asumíamos que iban a tener solo deterioro cognitivo, ya que los que vienen a la cohorte es presencial sus exámenes y todos, entonces asumimos que tenemos un sesgo de salud ahí, digamos. Entonces usamos a los de COSFAM como controles y usamos a los de la UMADE de cardiología que llegaban por diferentes causas, como nuestros pacientes con deterioro cardiovascular. Lo que usamos para medir rigidez arterial en todos los pacientes, incluidos los de cardiología, es un aparato que se llama arteriógrafo, y lo que medimos fue la velocidad de onda de pulso aórtico. Esto nos puede decir si hay rigidez arterial, que se sabe incrementa con la edad. Entonces fue la medición que utilizamos, y lo que vimos fue que independientemente del grupo encontramos una correlación entre la rigidez arterial y la edad, ¿no? Que era lo que esperábamos. Entonces nuestra población en ese sentido estaba normal. Pero a la hora de dividir en grupos, de los que nosotros asumimos que tienen una enfermedad cardiovascular y los que asumimos como controles, vemos que su rigidez arterial es muy parecida. También las mediciones que hicimos de óxido nítrico y de S100 beta, el óxido nítrico como una medición de función endotelial, y MDA, que nos dice qué tanto ha estado afectando el estrés oxidativo ya al sistema, que es por oxidación de lípidos. De ahí ya lo que sigue del estrés oxidativo es el daño al DNA. Y lo que vemos es que aquí sí todos los pacientes de cardiología tenían un mayor incremento en el efecto del estrés oxidativo sobre lípidos, por lo menos hasta ahí. Y ese S-beta, que es un marcador de rompimiento de barrera, que lo vemos igual, ¿no? O sea, no tenemos diferencias significativas entre los grupos de con y sin deterioro cognitivo. Entonces, hasta ahorita lo que estamos haciendo, bueno, este protocolo estaba financiado por CONACYT en una época complicada, entonces nos quedamos sin presupuesto a la mitad y no se pudieron hacer los marcadores para todos los pacientes.
nos quedamos con alrededor de la mitad de los pacientes. Entonces, pues también la idea es incrementar esta N. Lo bueno es que tenemos las muestras, simplemente necesitamos hacer los análisis. Pero bueno, lo que decidimos fue hacer los grupos, o sea, tomando en cuenta que aunque nuestros envejecidos controles tienen una salud considerable o una funcionalidad normal para el envejecido, vimos que tenían rigidez arterial, entonces quisimos hacer los grupos diferentes, usamos ya aquí a todos los pacientes y entonces todos, una velocidad mayor a 10 se considera que ya tiene una rigidez arterial patológica y el deterioro cognitivo lo tomamos como punto de corte del minimental de 23 solo para hacer estos grupos. Entonces tenemos este grupo que tiene un deterioro cognitivo considerable, pero que no tiene rigidez arterial. El grupo control, digamos. El grupo con rigidez arterial, pero sin deterioro cognitivo. Y el grupo con rigidez arterial y deterioro cognitivo. Entonces la propuesta ahorita, bueno, y no encontramos diferencias con los biomarcadores que estábamos evaluando. Nos falta también hacer arginina. Ahorita les digo por qué es importante. Pero la idea ahorita es, con estos pacientes, por lo menos, los de la corte, ver estos pacientes que estaban aquí, que tenían rigidez arterial, pero que no habían pasado a deterioro cognitivo, si pasaron a deterioro cognitivo o no. Este sería longitudinal y el espacio, esto fue en el 2018, fueron las mediciones, y ahorita sería 2022 que vamos a tener los nuevos resultados para ver si entonces no tanto el biomarcador en sangre, sino la rigidez arterial nos puede dar un panorama, un punto de corte en el que podamos decir que ya tiene pues, peligro de pasar a deterioro cognitivo. Y también si estos pacientes que no tenían rigidez arterial, si llegaron a pasar al grupo de rigidez arterial, cómo llegaron a eso, ¿no? Sobre todo con la pandemia que cambió muchísimo la alimentación y es un dato que sí tenemos en la corte del doctor Sergio. Tomando en cuenta todo esto y que se había visto una disminución de arginina o está reportada una disminución de arginina, que es un aminoácido no esencial, en los pacientes con enfermedad de Alzheimer y con deterioro cognitivo, quisimos hacer una intervención dando un suplemento alimenticio que es la citrulina, que se usa un poco más para una mejora de la actividad física y que sabemos que está dentro del ciclo de la arginina y que puede producir arginina y de ahí óxido nítrico, y también se puede ir al ciclo de las poliaminas que también se ven disminuidas con la edad, ¿no? Entonces queríamos ver si la citrulina mejoraba algo en los animales transgénicos con Alzheimer y lo que encontramos fue que sí, que por lo menos en una tarea de memoria espacial, los animales que consumían citrulina mejoraban su desempeño en comparación con los que no tomaban citrulina y se emparejaban, digamos, con los animales control. También pudimos ver que incrementaba la cantidad de arginina en el líquido cefalorraquídeo y una tendencia, pero no es significativa, al incremento de arginina también en tejido. Entonces, pues con todo esto queremos proponer esta intervención de citrulina también en pacientes. Vamos a seguir con la parte de cardiovascular en los pacientes de la corte y esperamos tener ya resultados longitudinales y no transversales de esta población para ver si podemos encontrar estos marcadores. Y pues hasta ahí vamos. Entonces agradecer a todos los colaboradores de todas las unidades y externos y a todos los alumnos que participaron en estos proyectos, así como a las dependencias que nos han proporcionado apoyo económico. Entonces hasta ahí lo dejo para que siga. Gracias, Pau. Sí, a continuación le corresponde hablar a la doctora Iris Feria, relacionado con el diagnóstico y pronóstico en gliomas cerebrales. Sí. Adelante, doctora Feria, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se vea mi presentación. Nada más necesitas hacerla. Exacto, gracias. ¿Ya? Listo. Bueno, a mí en esta ocasión me corresponde platicarles acerca del papel de los
marcadores moleculares en el diagnóstico y pronóstico de pacientes con gliomas cerebrales. Los tumores cerebrales se conocen o se identifican por lesiones que se encuentran en el encéfalo debido a un crecimiento anormal de sus células. Precisamente estas células tumorales que crecen y se observa una diferencia en el tejido normal. La malignidad de estos tumores va a depender tanto de la localización como del grado de infiltración de estas células tumorales en el encéfalo, así como la estabilidad cromosómica de estas células tumorales, lo cual conlleva a cambios en la desregulación de diferentes vías de señalización, como puede ser la actividad mitótica, la proliferación de microvasos, la hipoxia o incluso la apoptosis o la necrosis del del tejido cerebral. En México no existe hasta el momento un registro de este tipo de tumores. Sin embargo, a nivel mundial o internacional sabemos que tienen un comportamiento similar. El CIVITRUS, que es el registro de tumores cerebrales de Estados Unidos, reporta que la mayor cantidad de tumores malignos se encuentra principalmente en adultos mayores de 20 años. Con respecto a la distribución de estos tumores, observamos que en las meninges y en los lóbulos cerebrales observamos la gran mayoría de estos tumores cerebrales. Por lo tanto, los meningiomas y los gliomas abarcan la mayor frecuencia de tumores cerebrales. Sin embargo, el 80% de los tumores malignos se les considera que son los gliomas. Por lo tanto, vamos a ver que los gliomas son un grupo de tumores cerebrales primarios cuya morfología y expresión génica es muy similar a la del tejido glial normal. Las estirpes que se derivan de este tipo de tumores generalmente es astrocítica, oligodendrocítica y ependimocítica. La clasificación de estos tumores, como la mayoría de los tumores del sistema nervioso central, ha cambiado drásticamente desde el 2007 a actualmente, que la última clasificación se publicó por la Organización Mundial de la Salud en el 2021. Anteriormente, en el 2007, la clasificación se basaba principalmente en aspectos histopatológicos para determinar si eran tumores de bajo o alto grado. En el 2016 ya se introduce por primera vez el uso de algunos marcadores moleculares, mutaciones principalmente en el DNA genómico, que están relacionados con la estirpe y el grado de malignidad de estos tumores. Pero no es hasta el 2021 en donde dramáticamente cambia el tipo de clasificación, que ahora ya se consideran aspectos importantes la edad, o sea, ya podemos diferenciar entre los tumores pediátricos y los de tipo adulto. La localización es un aspecto muy importante y el uso de marcadores moleculares más específicos que determinan principalmente la estirpe molecular y la diferenciación con el glioblastoma. Otro aspecto que cambió en esta clasificación es que ya no se utilizan números romanos, sino números arábigos. Recientemente, un grupo de neuropatólogos proponen o utilizan la clasificación 2021 para poder clasificar o identificar mejor si se tiene sospecha. El primero que se propone es ver el estado mutacional de IDH1-2. La ausencia de esta mutación, de estas mutaciones, dan el diagnóstico inmediatamente de un glioblastoma multiforme.
Si están presentes estas mutaciones, se considera que es un glioma difuso que con base a diferentes mutaciones en ATRX o la codeleción 1P19Q, se pueden clasificar en astrocitomas o oligodendrogliomas. Un aspecto importante en los astrocitomas, sobre todo de bajo grado, es la delesión de la sinasa CDKN2AB. La presencia de estas mutaciones inmediatamente ya es considerado un glioma grado 4. Sin embargo, hasta el momento sigue sin existir un marcador que defina los grados 2 o 3, ya que estos grados de malignidad son muy cercanos y llegan a tener cierta controversia cuando diferentes patólogos quieren dar el grado de malignidad, el grado tumoral. De manera tradicional, el Ki-67 como un índice de proliferación se ha estudiado. Sin embargo, las técnicas para la cuantificación y los criterios aún están son controversiales para poder determinar un grado de malignidad adecuado. Por lo tanto, nosotros en el grupo de estudio multidisciplinario de los gliomas de tipo adulto, propusimos el uso de la isoforma 3 del factor de transcripción FOXM1. FOXM1 pertenece a una superfamilia de factores de transcripción conocidos como FOX. Pero de manera principal o específica, FOXM1 participa en procesos de regulación de organogénesis, ciclo celular y estabilidad de cromosómica, que son muy importantes para determinar la progresión y la malignidad de los tumores. El primer trabajo que se reportó, que estuvo relacionado con la expresión de este transcripto en los diferentes grados de malignidad, fue reportado por Liu en el 2006, en donde un estudio de PCR punto final puede observarse o puede haber un incremento significativo dependiendo si era un glioma de bajo grado, un anaplásico o un glioblastoma. Estamos hablando de una clasificación antes del año 2007. Esta proteína tiene 5 isoformas, la 3, 4 y 5 son las más pequeñas, pero nosotros nos dedicamos a identificar la isoforma 3. De los resultados que nosotros hemos obtenido al respecto, observamos que existe una diferencia significativa entre los grados de malignidad de diferentes estirpes con respecto a la corteza, siendo el más importante los astrocitomas. Entonces nosotros observamos una mayor diferencia, una mayor significancia entre la corteza y los glioblastomas y los diferentes astrocitomas. Por otro lado, cuando hacemos la asociación de los diferentes grados de malignidad entre astrocitomas y oligodendrogliomas, observamos que el grado 2, el grado 3 y el grado 4 de estos tumores tienen una diferencia muy importante contra los controles y entre ellos mismos. Lo mismo sucede cuando observamos los rangos de expresión y las medianas de estos valores. Podemos observar que la diferencia entre la corteza y el grado 2 es casi de 10 veces, sin haber empalme entre los rangos de expresión. En el grado 2 y en el grado 3 hay un incremento de 5 veces y con respecto al grado 3 y grado 4 es el doble de la expresión. Por lo tanto, nosotros consideramos que FOXM1 permite diferenciar entre los diferentes grados de malignidad de los gliomas difusos de tipo adulto, principalmente en los astrocitomas. Y este marcador puede ser una buena propuesta y puede contribuir al diagnóstico de este tipo de tumores, ya que puede definir el grado de malignidad en casos que resulte controversial. Por otro lado, con respecto a los factores de buen pronóstico y los marcadores que nosotros hemos aplicado en este
esta propuesta para definir mejor el pronóstico de estos pacientes. Observamos que la Sociedad Europea de Médicos Oncólogos observan que un factor de buen pronóstico de estos gliomas difusos principalmente es que tengan un diagnóstico de bajo grado, o sea, que sean un grado 2 principalmente, que el diagnóstico histológico sea oligodendroglioma, eso se traduce en marcadores moleculares que tenga la codeleción 1p19q, que se logra una resección extensa del tumor. Y en este punto me quiero detener porque ha mejorado mucho o ha evolucionado mucho la forma en la cual se realizan las resecciones tumorales. Anteriormente no se utilizaban neuronavegadores o aspiradores ultrasónicos, o no se tenían estudios de resonancia magnética postquirúrgica inmediata, o se hacían cirugías despiertas o funcionales para saber si el paciente iba a tener un buen o mal pronóstico, o evitar daños en áreas elocuentes mayores que lo que el mismo tumor podría estar ocasionando. Entonces, en este aspecto se ha mejorado mucho el grado de resección de los tumores. También es importante, como les comenté, la codeleción P19Q para identificar oligodendroglioma, y por supuesto que estén las mutaciones IDH1-2 del isocitrato de deshidrogenato. De manera convencional, y creo que no ha cambiado mucho con respecto a la sobrevida total de los pacientes, se considera que un paciente que tiene un astrocitoma difuso grado 2 IDH1 mutado tiene una sobrevida total de 7 a 10 años. En el caso de los oligodendrogliomas, donde está presente la codeleción P19Q, tienen una sobrevida hasta de 15 años. Cuando el grado de malignidad incrementa a un grado 3, un astrocitoma tiene una sobrevida total de 3 años y medio, y un oligodendroglioma más o menos se comporta similar a un grado 2. Drásticamente cambian los tumores cuando sean diagnosticados con un grado 4, cuando tenemos una sobrevida menor de 15 años, de 15 meses. O sea, un poco más de un año. Llama la atención que no todos los glioblastomas se comportan de manera similar. Por ejemplo, en este caso tenemos un glioblastoma wild type que presentó una sobrevida menor de 15 meses. Esta es su resonancia magnética prequirúrgica comparada a la postquirúrgica. Se observa prácticamente una resección amplia, no podemos decir total, pero sí muy extensa o completa. Sin embargo, a los 4 meses vuelve otra vez a recrecer este tumor con estas características de glioblastoma. Por otro lado, tenemos un segundo caso que es común que se presente, en donde se hace una resección igual, amplia, extensa. Podemos observar un poco de reforzamiento. Sin embargo, el recrecimiento de este paciente es a los 45 meses. Entonces, podemos decir que aunque ambos casos son glioblastomas IDH1 wild type, existen otros factores que están involucrados o están participando para que un paciente pueda tener una sobrevida baja o corta o una sobrevida libre de progresión tumoral más extensa. Cuando hicimos, bueno, este trabajo fue un trabajo que se presentó el año pasado, se hizo un estudio, un análisis comparativo de los aspectos demográficos y clínicos de estos pacientes que tienen una sobrevida menor a 15 meses y mayor a 15 meses. Se dan cuenta, la frecuencia de estos pacientes no es muy grande, es prácticamente la mitad que los pacientes con una sobrevida menor a 15 meses. Entonces, no observamos diferencias significativas
en los datos demográficos, por ejemplo, en el sexo, en la localización de los lóbulos. Se pensaba que el tumor residual podía tener una diferencia significativa, sin embargo no alcanzó significancia. Tampoco en el Karnofsky pre o posoperatorio, o en el tipo de quimio y radioterapia que se dio. El único aspecto que sobresalió fue la edad. Ante esta situación de que al momento no existen estudios que señalen, pues se han hecho de secuenciación masiva o incluso de microarreglos para poder identificar en el tumor si existe una relación con un buen o mal pronóstico de este tipo de tumores, nosotros decidimos utilizar las muestras del lecho quirúrgico que tenemos en nuestra cohorte para poder saber si esto podía influir o no en el buen pronóstico de estos pacientes. Como sabemos, en el centro, en el núcleo del tumor, podemos encontrar hipoxia y necrosis. Generalmente existen muchos vasos que están tratando de alimentar el tumor, pero son insuficientes porque la hipoxia no permite que exista una alta actividad tumoral. Sin embargo, en la periferia, nosotros observamos también actividad mitótica y proliferación de estos microvasos, además de la presencia de células formadoras de glioma que se caracterizan porque en los cultivos in vitro tienen un crecimiento tienen una actividad mitótica grande y tienen un crecimiento por sí solos con factores de crecimiento convencionales. Entonces, la función biológica y el marcador molecular que se identificó se muestra en esta tabla. De la cohorte que tenemos de los gliomas, por supuesto de los tumores, se obtuvo la mediana P25-P75 para poder identificar rangos de expresión y si existían alguno de estos marcadores podría tener una significancia en el pronóstico. Entonces aquí les muestro cada uno de estos marcadores. De manera interesante observamos que el VEGF, que es el factor vascular de crecimiento endotelial, tiene mayor significancia en los glioblastomas, al igual que el CD133, donde su expresión está relacionado con la presencia de glioblastomas. Con respecto a CD15, no vimos que fuera un marcador interesante, ya que simplemente su presencia, al igual que SOX2, identificábamos presencia tumoral. Sin embargo, CSPG4, que es un marcador relacionado con las células formadoras de gliomas, tiene un crecimiento importante en los diferentes grados de malignidad de los astrocitomas difusos. Lo que nos llamó la atención es que los perfiles genéticos del glioblastoma son muy diferentes a los astrocitomas IDH1 wild type. Y no dudo que en muy poco tiempo los glioblastomas ya vayan a ser considerados como una entidad diferente a los astrocitomas o a los gliomas difusos. Entonces, el siguiente paso que hicimos fue cuantificar los marcadores en los bordes quirúrgicos y observamos que aquellos tumores que en el borde quirúrgico se encontraban astrocitomas grado 2, definidos principalmente por FOXM1, la variante 3 de FOXM1, los niveles de VEGF podrían estar elevados, sin embargo, los niveles de corteza, los niveles de CD133 se mantenían como la corteza y la presencia de CPG4 también se encontraba. Pero la sobrevida de todos estos pacientes, la sobrevida libre de progresión tumoral de estos pacientes fuera de 45 meses. Estamos hablando más o menos de 4 años. Con respecto a los astrocitomas anaplásicos, únicamente en el borde quirúrgico se identificaron 2 pacientes que fueron identificados por FOX, por la isoforma 3 de FOXM1. Los valores de VEGF también se encontraron en altos niveles, CD133 no se expresó y la sobrevida libre de producción tumoral
de estos pacientes fue de 11 meses y medio. En el caso de los astrocitomas grado 4 y DH1 mutado, la sobrevida, solamente se encontraron 2 pacientes en donde presentaron los niveles de expresión de grado 4 de Fox, y la sobrevida de estos pacientes fue de 8.5. Entonces, si pueden observar, la sobrevida libre de progresión tumoral disminuye de manera progresiva. En los 7 casos de glioblastoma multiforme, en donde FOXM13 lo identificó como un grado 4, sí se observó presencia de CD133 y la sobrevida libre de progresión tumoral se encontró en 6 meses. Entonces, cuando comparamos estos resultados con respecto a nuestro caso 1 y nuestro caso 2, observamos que el hecho quirúrgico fue, o el borde quirúrgico fue la expresión de FOXM13 en estos bordes quirúrgicos fue la que mayor información nos proporcionó para poder identificar el pronóstico, el bueno o el mal pronóstico de estos pacientes. Entonces, como conclusiones en este aspecto, podemos decir que la identificación del máximo grado tumoral evaluado por la sobreexpresión de FOXM13 en los bordes quirúrgicos de los astrocitomas IDH1 mutado, así como en los glioblastomas IDH1 wild type, se correlaciona mejor con la sobrevida libre de progresión tumoral, que por supuesto son muestras que no tienen necrosis, que son evaluables, y sobre todo cuando haya sospecha de que puede existir un tumor residual en los bordes quirúrgicos. No quiero terminar mi plática sin antes agradecer a todos los que de alguna manera han colaborado en este trabajo, el doctor Grijalva, Sandra, David, en nuestra unidad de investigación, los neurocirujanos, la doctora Nete, el doctor Byron, los anestesiólogos y, por supuesto, los neuropatólogos que nos han ayudado en la identificación de estos tumores. Muchísimas gracias. Gracias, Iris. Pues ahora le damos la palabra a la doctora Sandra Orozco. Tenemos todavía un poquito más de media hora. A lo mejor Sandrita puede recortar un poquito su presentación para darle unos minutos por lo menos a preguntas y respuestas. Adelante, Sandra, por favor. Quise hacer muy rápido, no. Perdón, sí, listo. Buenos días. Gracias, doctor. Voy a tratar de reducir lo más que pueda mi presentación. Bueno, yo les voy a hablar de los estudios biomédicos y clínicos que se han hecho en relación al cannabidiol y que seguimos haciendo aquí en la unidad de investigación, el grupo multidisciplinario y con los colegas de otras instituciones que nos han aportado principalmente pacientes. La epilepsia, como se conoce, es el segundo desorden neurológico con mayor incidencia después de la enfermedad cerebrovascular. En México consideramos, o se ha considerado que hay entre un 2% de la población general, o sea, como 2 millones de pacientes con epilepsia. Que la epilepsia es una afección crónica recurrente de crisis paroxísticas y con manifestaciones clínicas anormales de origen multifactorial y que se asocia con trastornos paraclínicos que lo principal es que aparentemente no son provocadas. Y estas manifestaciones clínicas son las que ayudan a los neurólogos a identificar que efectivamente se trata de una epilepsia y no de crisis por algún efecto transitorio. El desarrollo de los fármacos antiepilépticos ha empezado desde 1850, en que se descubrió que el bromo podría controlar la actividad epiléptica. Se empezó el fármaco más viejo, como ustedes ven, es el fenobarbital, que inclusive se sigue utilizando en casos de estado epiléptico refractario. Se han ido implementando nuevos fármacos a la terapéutica desde primera generación, que son los más viejos y que todavía están en cuadro básico, segunda generación, y los de tercera generación que ya van a multiblancos muy específicos. Sin embargo,
todavía un 30% de estos pacientes con epilepsia llegan a tener farmacoresistencia. Aquí tenemos al cannabidiol, que es ya unos derivados de esta planta, que también ya los consideran como fármacos de tercera generación. ¿Cuáles son las razones para utilizar cannabinoides? ¿Cuál ha sido el motivo que ha dado a que se introduzca la terapéutica? Pues que tenemos, como les mencionaba, todos los fármacos, pero con opciones muy limitadas. Hay mucha toxicidad, sobre todo en combinaciones. Esto vamos a ver principalmente por el metabolismo de todos estos fármacos. Hay un largo proceso de aprobación para que la FDA en Estados Unidos se puede introducir un nuevo fármaco. Y sobre todo la desesperación familiar. Ver la evolución de un paciente con epilepsia sin control y el deterioro que van teniendo en su calidad de vida y en su contexto general, pues ha hecho que muchas familias pues tengan que introducir estos nuevos tratamientos a pesar de que no está autorizado. ¿Cuáles son los países que han autorizado, por ejemplo, ya como uso medicinal y recientemente recreativo? Pues México ya se ha convertido en el último país de la mayoría donde ya se había aprobado como uso medicinal en que se use como un uso recreativo. Y vemos que los países del primer mundo, sobre todo, son los que han tenido mayor eficacia en aprobar el uso de los cannabinoides. Ahora, ¿cómo estamos nosotros? Pues desde 2016 se utilizó o se autorizó como uso medicinal a los derivados de esta planta cannabis sativa, y el 28 de junio del 2021 ya se resolvió la declaratoria de inconstitucionalidad, donde prohíbe que la prohibición absoluta ya se puede el consumo de los derivados de la cannabis como con un fondo recreativo. ¿Cuáles son los cannabinoides? Se clasifican tanto en naturales como en sintéticos. Dentro de ellos, pues tenemos a los derivados de la cannabis sativa, que los principales es el tetrahidrocannabidiol, que tiene efecto psicotrópico, y el cannabidiol, que es un derivado que también es un derivado muy importante y que está en gran proporción en esta planta, pero que no tiene este efecto psicotrópico. Tenemos muchos otros tipos de cannabinoides y muchos de ellos sintéticos que actualmente se están utilizando para tratar de encontrar una aplicación más efectiva para diferentes blancos. Ahora, ¿cuál es el uso que se da principalmente en México? Vemos que el 40% de las mujeres lo han utilizado y el 60% son hombres. La mayoría, el 50% son de tipo recreativo, el 30% es de uso terapéutico y el 20% es de recreativo. El uso medicinal, la mayoría, el 30% es cocinada, se hacen preparados como aceites y se están utilizando en muchos casos. Inclusive ustedes pueden entrar a las páginas de YouTube y les enseñan cómo preparar un aceite de cannabidiol, de cannabis. Ahora, ¿cuáles son sus efectos? El cannabidiol o los derivados de esta planta tienen diferentes efectos, pero primero necesitamos conocer cuál es el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide se dice que se produce a demanda. Primero tiene que haber una despolarización en la terminal presináptica para que se libere por la entrada de calcio, se liberen los neurotransmisores en el espacio intersináptico y se una a su receptor. Aquí les pusimos un ejemplo del receptor a GABA. Esta unión a este receptor también produce en la membrana postsináptica que hay una entrada de calcio y por consiguiente que hay una remodelación en la membrana porque son derivados lipídicos de membrana para producir la liberación de sus principales de vías de señalización, que la anandamida principalmente. Después se une de manera retrógrada al receptor CB1 que va a producir la supresión de la liberación de algunos neurotransmisores, que puede ser GABA o glutamato. Sale principalmente potasio que va a repolarizar a la terminal y en este momento se puede decir que tiene efecto inhibitorio. Esto depende mucho de la cantidad que se produzca de este neurotransmisor. Lo otro es que son fármacos multiblanco. ¿Qué significa? Que pueden ir hacia diferentes, en la membrana postsináptica, a muchos receptores, canales, enzimas,
y van a producir la liberación o la inhibición de muchos neurotransmisores, por eso son muchos sus efectos. Por eso podemos decir que son agonistas parciales, antagonistas, agonistas totales, y van a producir la liberación principalmente de serotonina, GABA y la inhibición de glutamato. O, dependiendo de la concentración, también incremento en la liberación de glutamato. También actúa sobre receptores transitorios, como son los TRP2 y TRP4, y sobre todo también receptores a glicina. Con todas esas actividades, imagínense las vías de señalización que dan este sistema endocannabinoide muy complejo, río abajo, hacia la respuesta a nivel genético. Por lo consiguiente, su distribución es muy amplia en todo el organismo y tiene muchos efectos en el organismo. Por eso es que se ha utilizado y se considera que es un medicamento altamente utilizado para muchos blancos terapéuticos. Principalmente dolor es lo que más se ha utilizado, recientemente Parkinson y epilepsia. Ahora, ¿qué sabemos del cannabis y la epilepsia? Que ya se ha utilizado para controlar las crisis de hace mucho tiempo, que hay un defecto del sistema endocannabinoide en personas con epilepsia, que tiene evidencia de anticrisis en humanos, que hay seguridad y que tiene principalmente las consideraciones socioeconómicas cuando se hacen estos preparados principalmente. El caso Charlotte es el caso más conocido, donde una niña con síndrome de Dravet que tenía crisis de 250 por día, con una calidad de vida muy deteriorada, ya había tenido callosotomía y algunas intervenciones quirúrgicas y no se había podido controlar. Ellos empezaron a utilizar estos preparados y notaron que reducía de una manera muy sustancial, principalmente, este número de crisis. Con ello fue cuando se introdujo más a nivel general la idea de que podría ser utilizado. Pero tenemos nuestro caso en México, que es el caso de Grace. No sé si ustedes recuerden, Grace es el primer caso que hubo en México donde se solicitó a la Corte que se le permitiera utilizar estos derivados de la cannabis, principalmente el cannabidiol, para que esta niña con un síndrome de Lennox-Gastaut, que ya tenía una callosotomía y que no funcionó y que tenía esta actividad que ustedes ven de registros complejo punta onda lenta diaria, que tenía 400 crisis por día, hubo una reducción cuando empezó a utilizar este cannabidiol de un 70% de las crisis, y ella pudo tener una vida un poco, podríamos decir, normal. Con ello, haciendo un estudio que se hizo de un metaanálisis de cuál es el promedio de mejoría de los pacientes que han estado utilizando, se observó que el 64% tenía una reducción en alguna proporción de la actividad del número de crisis diarias, o el cambio de ese tipo de crisis. Si tenían estado epiléptico, se reducía a crisis motoras un poco más controlables. Con ello, pues se ha visto que muchos de estos estudios que no hemos podido identificar principalmente por el tipo de crisis, pues se está empezando a utilizar los modelos animales principalmente para identificar cuáles son las dosis y cuál es el efecto tóxico y en qué tipo de crisis se está controlando el cannabidiol. Por ejemplo, hay pocos estudios porque donde se ha visto mayor efecto es en los síndromes y sobre todo en la edad pediátrica. Nosotros utilizamos un modelo de crisis en el neurodesarrollo, que es un modelo de estado epiléptico, un disudo con ácido caínico, que tienen diferente comportamiento como se tienen en modelos adultos. Se utilizó el cannabidiol comercial que se vende gracias a esta fundación por Grace, que fueron los que introdujeron el cannabidiol en México para uso medicinal, podemos decir, pero se vende como si fuera un complemento alimenticio. Estas crisis, nosotros en base en un trabajo que ya hicimos una revisión muy exhaustiva que habría sobre la actividad epiléptica y el uso de cannabinoides en esta etapa del desarrollo, notamos que había pocos estudios. Hicimos un estudio primero para encontrar la dosis más adecuada. Y resulta que en estos modelos más en desarrollo, las dosis más pequeñas eran más efectivas que las dosis más altas. Inclusive cuando utilizábamos dosis más altas, se exacerbaba el estado epiléptico. Entonces, en base a este trabajo publicado en Frontiers y que reducía la incidencia de crisis con esta dosis, hicimos un segundo trabajo donde observamos que con una
tratamiento en forma subcrónica por 5 días y con 5 días de actividad de estado epiléptico, reducía notablemente la latencia, el inicio, se llama la latencia, el tiempo que inicia la actividad epiléptica, principalmente del estado epiléptico. Para ello se utilizaba un fármaco control, un fármaco como para la actividad epiléptica como es el iberacetam, que es el que se utiliza principalmente en los niños con epilepsia. Pero con los estudios que se han hecho sobre este tratamiento con cannabidiol que tiene efecto también antiinflamatorio, notamos que el tratamiento subcrónico de cannabidiol reducía notablemente la expresión de proteínas proinflamatorias. Este es el nivel de expresión que nosotros vimos. Utilizamos un control de inflamación con lipoporisacado, administrado por 5 días y notamos que reducía de manera importante el CBD, sobre todo la ciclooxigenasa 2, la interleucina 1 beta y el TNF-alfa. Comparado, nunca llegó a los niveles basales como es en el caso del sham. Por otro lado, también se conoce que muchos de los fármacos que se utilizan de forma crónica para la epilepsia son metabolizados en el hígado por las proteínas denominadas citocromos. El cannabidiol, que es el cannabidiol de uso comercial, también se metaboliza por estas proteínas en el hígado. Hay una hidroxilación en la posición 6 y 7 y sus metabolitos, que es 6-hidroxicannabidiol y 7-hidroxicannabidiol, no se conoce cuáles son los efectos de estos metabolitos. Se conoce que son hidroxilados y que son los más abundantes y que van a ser metabolizados por estas enzimas que principalmente también metabolizan los fármacos antiepilépticos. El incremento del uso del CBD se ha notado o se ha demostrado que reduce o inhibe las proteínas, las CYP sobre todo, estas proteínas. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado en la cantidad que se administra de cannabidiol. Como vemos, estos son los fármacos más comunes y los cannabinoides son principalmente metabolizados por la CYP12-9, CYP1A2 y CYP de la familia CYP3A. Con ello, un estudio que se hizo por secuenciación masiva con 2 grupos de pacientes controlados y fármacos resistentes y analizado y dando un seguimiento de 5 años y un análisis muy exhaustivo hecho por la doctora Iris Ferias, que es la especialista en el laboratorio de genética y de biología molecular, se hizo el estudio de 10 genes relacionados principalmente con la farmacoresistencia, pero nos vamos a enfocar principalmente a los citocromos, que es el motivo de estudio. Ella identificó a 2 importantes polimorfismos con diferencias tanto en controlados como en fármacos resistentes, y muchos de estos polimorfismos no se ha identificado cuál es el efecto clínico que tienen, ¿no? Uno de ellos es principalmente el del CYP12-9, que sí. Estos polimorfismos nos ayudó para identificar ahora un grupo de pacientes que están utilizando el cannabidiol. No porque nosotros se lo estemos dando aquí en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Resulta que cuando llegan aquí a la institución, principalmente a pediatría o al Instituto Nacional de Neurología, se les pregunta si están utilizando el cannabidiol o alguna otra preparado. Muchos de ellos les da pena decir que lo están utilizando, pero los pediatras o los neurólogos notan que sus pacientes han ido mejorando con las mismas dosis de fármacos. Y cuando ya le dicen, no es porque queremos que se lo quite, queremos que usted tenga mejor control del uso de este fármaco. Entonces, ha sido difícil conseguir que estos pacientes digan que efectivamente lo están usando, y los que lo dicen y llenan la hoja de consentimiento informado, tanto pediatras como adultos, pues nos ha costado trabajo reclutar más pacientes que están usando. Con ello vimos que muchos de ellos ya llevan tomando un año el cannabidiol, menos 3 años y algunos 2 años y más de 3 años. Vean que muchos de ellos son de preparados artesanales, que ellos han dicho que lo han preparado, que lo han comprado en Mercado Libre, con gente que les dice que los preparan,
y del comercial, que es el cannabidiol derivado de cáñamo de la planta de cannabis, pues es muy caro. Entonces la gente que lo ha podido utilizar, pues es la gente que tiene más recursos económicos. La mayoría ha reducido, eso lo notan los médicos, el control de sus crisis de un 50%, más del 50%, perdón, es el que ha tenido mayor control de las crisis, y solamente uno se ha visto que ha podido controlar totalmente sus crisis, y uno de ellos se incrementó el número de crisis. Con ello vemos que, por ejemplo, los medicamentos pueden tener estos efectos o combinaciones, pueden potenciar o inhibir el efecto del fármaco. Probablemente este paciente que no hemos tenido el seguimiento, cuáles son la cantidad de fármacos y qué fármacos son los que se combinaron para que se exacerbaran sus crisis, con un estudio que se hizo principalmente en un modelo de adultos con crisis fármaco-resistentes con mertapropiónico, se estuvo administrando el cannabidiol, pero a dosis altas, 200 miligramos por kilogramo. Ustedes vieron que en las ratas chicas se daban 20 miligramos. En cambio, en las ratas adultas se dan 200 miligramos. Y cuando había combinación con algunos fármacos como la fenitoína, se mejoraban las crisis más severas, que nosotros le denominamos crisis mayores, y se reducía el estado epiléptico, principalmente con la administración de estos dos fármacos. Se hicieron combinaciones con otros fármacos y con esos otros fármacos no había ningún efecto o se aumentaba la actividad epiléptica. Por ello es importante que nosotros identifiquemos cuáles son las combinaciones que se dan en este fármaco. Ahora, tiene también el sistema cannabinoide efectos sobre el desarrollo y la epileptogénesis. Se ha visto que tiene su papel en la proliferación, la diferenciación y la migración y en el desarrollo de la epileptogénesis. Principalmente cuando hay un incremento de la actividad epiléptica por un daño o una crisis inicial, estos endocannabinoides tienen vías de señalización por la entrada de calcio en genes tempranos que activan una cascada de señalización principalmente relacionadas con la inflamación. Y cuando se establece la epilepsia se generan diferentes cambios a nivel principalmente del sistema límbico y entonces ya tenemos en fase crónica el establecimiento de una epilepsia. Esto se ha visto que participan en el desarrollo, los receptores están de manera expresados de manera muy importante en las diferentes etapas de la gestación hasta el nacimiento. Ahora, ¿qué sucede con aquellos pacientes que tienen trastornos de la migración? Como es el caso de las displasias corticales. En un estudio hecho por la doctora Flor Verónica Licerio, que fue una residente que se dio a la tarea de revisar todos estos casos que nosotros tenemos del Hospital de Pediatría del grupo multidisciplinario, con un seguimiento también de varios años para identificar cómo estaba la expresión de estos receptores. La forma de identificar las fallas en la proliferación ya ha sido de la Liga Internacional contra la Epilepsia, clasificada en 3 tipos, y la más severa se puede decir, como es en el caso de la letra C, que la mitad del cerebro no se desarrolló, entonces tiene alteraciones muy importantes tanto en la proliferación como en la migración. Y observamos que esto se modifica principalmente en la corteza cerebral, la forma en cómo las neuronas están agregando. Debería haber 6 capas muy importantes, bien distribuidas, con un buen tamaño. Sin embargo, vean en el panel derecho el tamaño de estas neuronas, tanto en el H como en el I, que son gigantes, que le llamamos dismórficas, que no son normales. La expresión de estos receptores se vio de manera muy importante sobreexpresado, sobre todo el CB1. El CB1, déjenme decirles que no tan en etapas adultas, no está expresado casi en neuronas de manera tan importante. El CB2 está más expresado principalmente en el sistema inmunológico, como son de respuesta inmunológica, como son los vasos o los astrocitos y la microglía. Sin embargo, en nuestros pacientes que tienen trastorno del desarrollo, estos receptores están expresados de manera muy importante. En el caso de la epilepsia del lóbulo temporal, que es un tipo de epilepsia que no tiene que ver con el trastorno del desarrollo, se ve que sí están sobreexpresados, pero en menor proporción que con las displasias corticales. Y aquí les presento este caso muy específico de la neuroencefálica. ¿Qué sucede con aquel tipo de epilepsia que es de origen autoinmune, donde hay una pérdida celular muy importante por una respuesta autoinmune a un receptor que principalmente es decir, a glutamato? Se observa que la expresión está principalmente en vasos
y hay menor proporción en neuronas. Cuando hacemos la cuantificación de acuerdo al hallazgo histopatológico, pues hay una variación en la expresión de estos y observamos que principalmente en la displasia focal cortical, que tiene trastornos de la migración y de la proliferación, en algunos casos tiene mayor expresión de CB1 y de CB2 y reducido principalmente en vasos, y sin embargo en vasos aumenta en la epilepsia del lóbulo temporal. En el otro estudio que queríamos ver, ya bien, de acuerdo del estudio anterior, donde se observa que los de lóbulo temporal tienen una mayor expresión de receptores a nivel de los vasos, se hizo un estudio con biopsias de tejido de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal comparado con controles de autopsia, y se observó que se aislaron los vasos y se observó que estos receptores, principalmente en el hipocampo, estaban reducidos en su expresión en el tejido, y en la corteza cerebral estaban más expresados. Pero se hizo un estudio de ensayo de unión para ver si estos receptores eran funcionales, significa que están activados por la proteína GIO, y se observó que a pesar de que había una reducción en los receptores en estas estructuras, se había un aumento en la eficiencia del receptor. En la corteza cerebral, coincidente con nuestro estudio previo, observamos que había un aumento en la expresión de estos receptores y que su eficiencia solamente se daba a nivel CB2. Cuando se vio si estaban, en dónde estaban expresados en los vasos, se observó que estaban principalmente aumentados el CB2 en los vasos, y coincidían con las proteínas de unión de las uniones estrechas, principalmente de SO1 y claudina 1. Ahora, en un ensayo del manejo de cuáles son los efectos adversos, vemos que hay muchos efectos adversos que debemos tomar en cuenta para que entonces se puedan estar dando como fármaco, que no se eliminen los otros, de ayuda al control de las crisis. Con ello quiero dar las gracias a todo el grupo del grupo de epilepsia farmacoresistente del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto Nacional de Neurología y todo el personal de apoyo del laboratorio y alumnos que ayudan mucho a que se hagan este tipo de trabajos. Gracias.